La noche en que firmó el divorcio, las luces doradas del jardín brillaban como si celebraran una victoria, pero para ella era un funeral. Mientras los invitados reían bajo las lámparas colgantes y el champán corría como un río interminable, Isabella Wetmore sostenía una pluma con manos temblorosas. Una sola firma la separaba de perderlo todo. Y al otro lado del césped, el hombre que amaba, el poderoso y admirado millonario Alexander Beaumont, sonreía sin imaginar que esa sonrisa estaba a punto de convertirse en su mayor arrepentimiento. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el amor verdadero merece ser defendido, apoya esta historia con un like, compártela, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. La mansión Beaumont, ubicada en lo alto de una colina con vista a la ciudad, parecía esa noche un escenario sacado de una película. Celebraban el 5º aniversario de la empresa de Alexander, una compañía tecnológica que había duplicado su valor en menos de 3 años. Empresarios influyentes, modelos, inversionistas y periodistas llenaban el jardín. Todo era lujo, elegancia y éxito. Todo menos el corazón de Isabella. Isabella no siempre había vivido entre mármoles italianos y candelabros de cristal. Había crecido en un pequeño pueblo costero donde los sueños eran tan humildes como las casas de madera pintadas de azul. Conoció a Alexander cuando ambos estudiaban en la universidad. Él ya tenía ambición en los ojos, pero no dinero. Ella tenía esperanza en el alma y una risa que lo hacía olvidar sus fracasos. Se enamoraron en bibliotecas silenciosas y cafeterías baratas. Se prometieron que, pasara lo que pasara, jamás permitirían que el éxito cambiara lo que sentían. Pero el éxito llegó, y lo cambió todo. Cuando la empresa despegó, Alexander comenzó a viajar constantemente. Reuniones en Nueva York, conferencias en Londres, negociaciones en Dubái. Isabella lo apoyaba desde casa, organizando eventos benéficos en nombre de la empresa, sonriendo ante cámaras, convirtiéndose en la esposa perfecta que todos admiraban. Sin embargo, detrás de cada fotografía impecable había una mujer esperando una llamada que casi nunca llegaba. La distancia no fue lo único que los separó. La presión mediática empezó a señalarla como un simple adorno en la vida del millonario. Rumores de infidelidades, fotografías manipuladas, titulares crueles. Alexander, agotado y obsesionado con proteger su reputación corporativa, comenzó a dudar. No de ella exactamente, sino del ruido que los rodeaba. Y en esa duda nació el silencio. El verdadero golpe llegó meses antes de aquella noche. Isabella recibió una llamada médica que le cambió el mundo. Los exámenes confirmaron que padecía una condición cardíaca congénita que había empeorado con el estrés. Los médicos fueron claros, necesitaba una cirugía de alto riesgo. Las probabilidades no eran alentadoras. Si sobrevivía, requeriría meses de recuperación, si no, Alexander quedaría devastado en medio del momento más importante de su carrera. Isabella tomó una decisión que nadie le pidió que tomara. Decidió cargar sola con el peso. Convenció a su médico de mantener la información confidencial y fingió distancia con Alexander. Se volvió fría, distante, incluso sarcástica. Permitió que él creyera que el amor se había desgastado. Cada palabra dura que pronunció fue un sacrificio. Cada discusión fue un intento de empujarlo lejos antes de que la vida lo hiciera de forma irreversible. Alexander, herido y confundido, interpretó su actitud como desamor. Los asesores legales comenzaron a sugerir que un divorcio limpio evitaría escándalos financieros y los rumores continuaban. Él no quería perderla, pero tampoco sabía cómo alcanzarla. Y así, sin entender la batalla que ella libraba en silencio, aceptó la separación como quien acepta una derrota inevitable. Esa noche de celebración fue elegida estratégicamente por los abogados. Una firma discreta entre brindis y música evitaría titulares dramáticos. Nadie sospecharía que en un rincón del jardín, bajo un árbol iluminado por luces cálidas, un matrimonio estaba muriendo. Isabella caminó hacia la mesa con el documento. Sentía el corazón latir de forma irregular, como un reloj roto. Recordó la primera vez que Alexander le tomó la mano, la promesa en la playa,
los sueños compartidos. Recordó también las noches sola mirando el teléfono. Sabía que estaba protegiéndolo, pero eso no hacía menos dolorosa la renuncia. Cuando firmó, una lágrima cayó sobre el papel. La tinta se corrió ligeramente, como si incluso el documento se resistiera. Alexander observó desde lejos, creyendo que esas lágrimas eran de resentimiento. No supo que eran de amor. Semanas después del divorcio, Isabella desapareció de los eventos sociales. Los medios especularon que había recibido una generosa compensación y se había mudado al extranjero. La verdad era más cruda. Se internó en un hospital privado bajo un nombre falso. La cirugía fue larga, complicada y silenciosa. No hubo titulares, no hubo flores de empresarios poderosos. Solo una habitación blanca y una mujer luchando por vivir. Alexander, por su parte, se sumergió en el trabajo. La empresa alcanzó cifras récord, pero el éxito le sabía amargo. La mansión era demasiado grande. El silencio, demasiado pesado. Empezó a revisar viejas fotografías y a preguntarse en qué momento la perdió realmente. Intentó llamarla varias veces, pero el número ya no existía. El destino, caprichoso como siempre, intervino meses después. Una fundación médica publicó de forma anónima una carta de agradecimiento por una donación millonaria destinada a financiar cirugías cardíacas para personas de bajos recursos. La carta mencionaba que la donante había decidido contribuir después de sobrevivir a una operación de alto riesgo. Alexander reconoció ciertas palabras, ciertas frases que solo Isabella usaba. Algo en su pecho se encendió. Investigó en silencio hasta descubrir la verdad que lo golpeó con la fuerza de una tormenta. Isabella nunca dejó de amarlo. Lo dejó libre para no cargarlo con la posibilidad de su muerte. Lo alejó para que su imperio no se tambaleara por el miedo. Había firmado el divorcio llorando porque estaba firmando también su despedida anticipada. La culpa lo consumió. Se dio cuenta de que había confundido sacrificio con indiferencia. Comprendió que el amor verdadero a veces no grita, se esconde para proteger. Cuando finalmente la encontró en una pequeña casa frente al mar, lejos de cámaras y lujos, no vio a la esposa perfecta de las revistas. Vio a la mujer que había amado desde el principio, más frágil físicamente, pero más fuerte que nunca. No fue un reencuentro de fuegos artificiales ni promesas dramáticas. Fue un momento silencioso, lleno de miradas cargadas de arrepentimiento y comprensión. Alexander entendió que la riqueza más grande que había tenido nunca estuvo en acciones ni contratos, sino en esa mujer que eligió sacrificar su felicidad por él. Isabella, aún débil, había aprendido algo en el hospital: el amor no debe protegerse con mentiras, sino con verdad. La distancia que creó para salvarlo casi los destruye a ambos. Lentamente, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido, esta vez sin máscaras, sin orgullo y sin silencios destructivos. La historia de su divorcio se convirtió en el inicio de algo más profundo. No volvieron a la mansión inmediatamente. Se quedaron un tiempo en la costa, aprendiendo a vivir sin la presión del mundo. Alexander delegó responsabilidades, redujo viajes y empezó a valorar los atardeceres simples que antes ignoraba. Isabella, recuperándose, comenzó a trabajar activamente en la fundación que financiaba cirugías, transformando su dolor en esperanza para otros. Antes de que esta historia llegue a su final, deja en los comentarios la palabra verdad si crees que el amor siempre merece honestidad, incluso cuando duele. Porque a veces la mayor tragedia no es la pérdida, sino el silencio. Y la mayor fortuna no es el dinero, sino tener a alguien dispuesto a darlo todo por ti. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez amaste en silencio o perdiste algo por falta de comunicación, apoya este video con un like, compártelo con alguien que necesite escucharla y déjanos tu reflexión en los comentarios. Tu interacción ayuda a que más historias como esta lleguen a quienes aún creen en las segundas oportunidades. Aquella noche que parecía una celebración fue en realidad el punto más bajo de sus vidas. Pero también fue la prueba de que el amor, cuando es auténtico, puede sobrevivir al orgullo, a la enfermedad y a los errores humanos. Alexander jamás supo la verdad mientras ella firmaba llorando bajo las luces doradas,
pero cuando finalmente la descubrió, entendió que algunas firmas no separan destinos, solo los ponen a prueba. Y así, donde una vez hubo un divorcio sellado con lágrimas, comenzó una nueva promesa sellada con verdad.